¿Cómo estás? Muy buen día. Hoy martes. Qué lindo poder encontrarnos. Y sobre todo, darnos la oportunidad de pensar juntos, de charlar, de tener un momento. Tantas cosas bonitas que han pasado y están pasando. Y ya estamos promediando la mitad del mes de noviembre. Y ya falta casi un mes para la preparación de la Navidad. O mejor dicho, para la Navidad. Y vamos en este tiempo a ir preparándonos para llegar a ese momento. A partir de diciembre empieza Adviento, así que todo esto se revoluciona y el final del Pastorcito y su mate para este año, para este ciclo, la quinta temporada, va a ser justamente ayudarnos a preparar el tiempo de Navidad, el tiempo del nacimiento de Jesús. Así que estos son los últimos textos, semanas, antes de empezar diciembre, y diciembre vamos a empezar con todos los temas que nos preparan para la Navidad. ¿Qué te parece ese plan? Por eso, aprontate, calentá el agua, prepárate un mate, un café, lo que quieras. Los días son hermosos, así que disfrutá desde temprano la posibilidad de encontrarte con la palabra de Dios. Hoy un texto fuertísimo, te lo recomiendo, pero vale la pena para pensarnos, ¿sí? Nuestra relación con Dios. Nos vemos, dale. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Agío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios y Agío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó con Usa y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Usa. Luego de ese incidente, este lugar se llamó Pérez Usa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que lo llevaran delante donde Obed-Edom de Gat. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gat. Y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Cuando los hombres que llevaban el arca dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se contorneaba delante de Yahvé y lo despreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda de David, la que había levantado para ella. Y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día.
Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres, de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical, bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé que vive, por él que me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Yo seguiré bailando en la presencia de Yahvé. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que tú hablabas. Esta historia la conocemos en la versión abreviada muchas veces cuando leemos el texto sobre que David iba bailando delante del arca de Dios. Pero hay todo un comienzo y un final. Varios temas para hablar. Varios temas. Primera cosa. El arca de Dios no se podía llevar ni en carreta, ni tocarla, no se podía. ¿Por qué? Porque Dios había dado las indicaciones de que debía ser llevada a hombros, sí, pero no tocando el arca, sino con una vara que permitía cargarlo y los sacerdotes tenían que cargarlo. Por eso cuando trasladaron el arca, hicieron todo mal. Justamente pusieron el arca sobre una carreta nueva, tirada por bueyes, pero no era lo correcto. Y entonces dice que cuando los bueyes pisaron en falso, casi se cae el arca de Dios, que contenía las tablas de la ley, y quien estaba al lado sujeta el arca, claro, toca el arca, y automáticamente dice que Dios se enoja y muere. Primer tema, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Porque pareciera como que todo el tiempo la imagen de Dios fuera de un Dios severo, de un Dios enojado, que cualquier cosa lo pone mal, lo malhumora y entonces ese Dios viene y castiga. Y siempre castiga y castiga casi diría desproporcionalmente. Y si fuera así el caso, quizás valdría la pena de preguntarnos qué nos lleva a tener esa imagen. Si es que nos enseñaron así o si hemos tenido experiencia de un Dios así. Pero también, junto con esta imagen, viene la imagen que proyecta David. Dice, pero si esto pasa en el traslado del arca, yo no puedo recibir eso en mi casa. No puedo recibir al arca de Dios en mi casa, porque es lo totalmente santo, es lo totalmente intocable. Y de repente David siente miedo, pero al mismo tiempo siente el desborde de estar frente a la santidad de Dios, que dice, yo no quiero que el arca de Dios esté en mi casa, que vaya a otro lado. Fíjate vos, qué interesante para charlar en el primer tema, cómo nos relacionamos con Dios. Para nosotros Dios es lo totalmente lejano, lo totalmente otro, lo intocable. Dios es el malo, el que está siempre listo para castigarnos por algo que hacemos. Y todo eso depende en nuestra relación con Dios, porque así es como nosotros después vamos a orar, vamos a ir al culto, vamos a tener nuestros momentos de encuentro con Dios. Y acá me surgen varias cosas. Por un lado, si Dios es lo totalmente cercano, lo totalmente a la mano, ¿dónde queda el resguardo de la santidad de Dios, de lo intocable de Dios? Pero si Dios es tan santo que no es capaz de estar al lado mío, entonces Dios termina siendo simplemente alguien tan lejano que no sabe nada, se desentiende de todo lo que me pasa. Por eso es muy importante y muy interesante poder pensar acerca de Dios
y de mí. En ese sentido, a mí a veces me duele mucho que en nuestro trato con Dios perdamos de vista la santidad de Dios, que estamos delante del totalmente otro y banalizamos las cosas que hacemos. La iglesia como lugar de oración, como lugar de encuentro, si bien es cierto que para nosotros no es un espacio sagrado, pero con qué devoción, con qué amor tratamos las cosas que son de Dios. Para ir al culto, para ir a la iglesia, vamos así nomás, total, da igual cómo me visto, cómo estoy. Me da igual nomás recibir la Santa Cena sin decoro, sin cierto respeto, sin cierto amor puesto ahí, porque estoy delante de aquel que tiene poder por sobre toda la vida. Es el totalmente otro. Y las cosas que Dios de alguna manera pone como normativas, las dejo pasar, como en el Antiguo Testamento. Él decía, quiero ser llevado a hombro de sacerdotes con una vara, que no toquen el arca, pero que al mismo tiempo no sea trasladado en una carreta, porque no soy una mercancía, no soy algo. Y de repente, cuando todo esto pasa, porque nosotros lo banalizamos de alguna manera, entonces de alguna manera Dios irrumpe ahí, ¿no? O al menos la historia cuenta eso. Pero me deja pensando ese tema, mi relación con Dios. Que no tiene que ser ni muy chabacana con que, ay, sí, porque con Dios yo tengo una amistad y tanto. Y de repente da todo igual. Y por el otro extremo es Dios es totalmente santo, que se desentiende de mi vida. Pero un justo límite para decir que cuando trato con Dios, cuando tengo encuentro con Dios, tiene que ser una línea delgada entre la cercanía, la confianza y la santidad de Dios, el totalmente diferente, el otro. Y así de mi oración, así mi encuentro. Lo otro que me quedé pensando, me lo anoté, es recibir el arca de Dios en la casa. Fíjense que David siente temor y rechaza, mientras que lo manda al arca de Dios a otra casa y dice que esa casa que recibió el arca de Dios empezó a ser bendecida. Cuando te abrís a que Dios entre en tu vida, sos bendecido. No dejes la bendición para otro cuando en realidad vos tenés la posibilidad de abrir tu casa, tu vida a Dios, para que Él entre. Él no es un Dios que irrumpe así. Él va pidiendo permiso y vos tenés que abrirle la puerta de tu corazón. Vos sos quien tenés que dejar entrar a Dios. Pero si vos decís, no, esto no es para mí, que lo agarre otro, que a otro le hace bien, a mí no. El otro se está llevando bendición, la otra se está llevando bendición. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Te vas a avivar como David? Ah, yo también quiero lo que el otro tiene. Bueno, entonces empezá a abrir la puerta de tu casa a Dios. Tu casa acá, Por otro lado, David baila delante del arca. Esa imagen a mí me gusta mucho. ¿Qué haces vos cuando te encontrás con Dios? ¿Encontraste una manera de relacionarte con Dios, de expresar tus sentimientos? Nosotros los yerpinos por lo general somos, casi te diría hasta fríos. Nos cuesta cantar y aplaudir, nos cuesta cantar inclusive, nos cuesta expresarnos, nos cuesta dar testimonio, todo parece que nos cuesta. Y de repente, a veces somos como la mujer de David, ¿no? Que lo critica porque lo vio bailando y dice, ay, pero vos te rebajaste, hiciste un montón de cosas delante de Dios, ¿no te da vergüenza? Y la verdad es que a veces creo que tendríamos que pensar
¿Cuáles son nuestros modos que nos gustaría y que sean auténticos para relacionarnos con Dios? Abrir las manos, decir gloria a Dios, orar juntos, orar en voz alta, cantar, alegrarte, danzar el cuerpo. ¿Cuánto tenemos que aprender de este texto? Y ¿sabes una cosa? Me gusta cuando al final David dice, yo me rebajaría y no me importaría absolutamente nada de todo lo que... y no me arrepiento de nada de lo que hice. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón, son de estas personas que lo expanden por todos lados y lo comunican y lo contagian. Así tendríamos que vivir nuestra fe, ¿no es cierto? Contagiando, alabando a Dios, cantando. Que de alguna manera no importa si nos tratan de locos. Qué bárbaro que estas palabras duras que Mical, la esposa de David, le dijo a David, terminó en una ruptura del matrimonio, ¿sí? Mical y David se divorcian, se separan, por palabras tan duras. Me quedo pensando cuántas veces en nuestras relaciones, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestros matrimonios, las palabras duras hieren profundamente. Y entonces, como la palabra rompe, tendríamos que empezar a ejercitar aquello que nos cuesta más. ¿Qué palabras te cuestan? Por ejemplo, perdóname, metí la pata, sé que estuve mal, no lo quise hacer. Quizás toda esta historia del arca, de Dios, de David, de Mical y David, son todos temas grandes que nos permiten ir pensando en muchas cosas. Pero todo está unido, todo está unido. Mi vida de fe, mi relación con Dios, lo que yo digo, la bendición que recibo o que dejo de recibir. Todo eso está unido y vinculado porque somos así, somos una sola cosa. Creo que hoy hablé muchísimo y creo que me fui en muchas cosas de tema, pero quería contarte estas cosas que me van pasando en el corazón y que tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios, con lo que voy meditando, leyendo, pensando y que la quiero compartir con vos también. Así que llénate de Dios, llénate de bendición, abrirle la puerta de tu casa, deja que Dios entre, trata con Dios, con aquel que es totalmente santo pero que también es cercano y cuidemos las palabras, que eso nos vendría bien a todos, ¿no es cierto? Nos vemos el jueves en otro encuentro, claro, con un mate, la Biblia, para ir acompañando este tiempo del fin del año litúrgico y abrirnos al nuevo año con el Adviento. ¡Chao!